Bueno, pues ya estamos de vuelta, ha sido una pausa cortita para seguir hablando de cultura y hablando de la red museística de Vigo. Estuvimos hablando mucho, lo decía antes de despedirnos, sobre financiación, sobre los problemas económicos, la crisis económica y cómo está afectando también a la red museística. Pero, Cayetano, lo decías tú en tu primera intervención, cuando una persona está en su casa, ninguno de los dos miembros de la familia tiene un puesto de trabajo, tienen riesgo de desahucio, ellos, familiares, amigos, etcétera. Cuando una sociedad está tan tocada por una crisis económica como está la nuestra, seguramente esto también mina el ánimo a la hora de poder disfrutar tranquila y serenamente de poder ir a visitar una exposición, a un museo o algo así, ¿no? Esto tal vez tenga una solución algo más complicada, pero sí que hay que buscar la manera de conseguir atraer también a más personas a los museos, ¿no? Supongo que en eso también es una de las vías en las que se está trabajando. Sí, es evidente que es consustancial, ¿no? de que la crisis, como decíamos, impacta, interfiere tanto en lo que es la estabilidad y en el desarrollo de la propia red museística, como realmente resta visitantes. Eso creo que es algo que no debiera generar discusión. Pero también es cierto de que hay un modelo que yo creo que está agotado, que es el modelo de estos museos, de alguna forma, que están a la espera, sin más, una actitud pasiva, de recepcionar visitantes. De recepcionar visitantes que siempre más o menos son los mismos, y que creo que realmente hay que buscar una mayor interacción entre la sociedad, entre el público en definitiva, y el propio museo, cosa que en este momento hay un déficit tremendo. Hay un déficit en esa relación que hoy día hay unas grandes posibilidades a través de la tecnología y el mundo digital, de favorecer esa interrelación creativa, esa relación inteligente entre un público cada vez más inteligente y un elemento expositivo que realmente tiene que adaptarse necesariamente a un modelo cultural y a un modelo social totalmente diferente del ciudadano de hace 20 años. Sin embargo, esta semana escuchaba un dato, y lo voy a decir de memoria, o sea que hay que cogerlo con pinzas, pero creo recordar que hubo 6 millones de personas que pasaron por los estadios de fútbol para ver un partido a lo largo de una temporada. El triple de personas han pasado por los teatros de España para ver una obra de teatro. Quiere decir que el teatro todavía sigue pesando en la sociedad, la gente todavía sigue queriendo acceder a la cultura, pero en muchas ocasiones, y como decía a lo mejor Cayetano, los museos no están consiguiendo enganchar a la gente de esa manera. ¿Se está haciendo algo para eso? Hombre, yo creo que los museos, especialmente los de arte contemporáneo, estamos continuamente reinventándonos y bueno, rompiéndonos la cabeza para inventar nuevas fórmulas, para atraer público. Estamos trabajando con los niños desde muy pequeños, vienen colegios, vienen niños con sus padres los fines de semana, talleres, hacemos cursos de iniciación o no tan de iniciación al arte contemporáneo. Este año hemos hecho y vamos a continuar el curso que viene con cursos de música contemporánea, con cursos de cine. Bueno, hacemos conciertos, hacemos teatro, artes escénicas, danza, performance. O sea, cada vez más el museo deja de ser, como decía Cayetano, ese sitio de recepción pasiva de visitantes, ese sitio en el que ves una sala con un montón de cuadros, o sea, algo decimonónico, un concepto que está totalmente superado. El museo tiene que ser algo vivo y tiene que ser algo que esté atento a las distintas disciplinas en las que están trabajando los creadores en un momento dado. Da lo mismo si ese artista trabaja con pintura, o con escultura, o con vídeo, o con danza, o con cualquier otro tipo de disciplina. Todo esto hace también que los públicos se mezclen, que venga una persona a ver un espectáculo de teatro y visite la exposición, o que visite la exposición y no sabe que había un espectáculo de teatro y se queda. Todo esto sí que genera estos cruces muy interesantes entre distintos
tipos de públicos que son imprescindibles en la sociedad que vivimos. También ha cambiado la forma de percibir el arte por parte de los ciudadanos, ¿no? Sus intereses, lo que les atrae, todo esto ha cambiado también, y el arte tiene que moverse con ello, y por lo tanto también los museos, ¿no, Javier? Hombre, nosotros siempre que hemos realizado actividades complementarias a la programación de exposiciones temporales hemos cubierto aforo, siempre, desde las actividades didácticas por las que pasan unos más de 3.000 escolares al año, de todas las edades, de la comarca de Vigo, no solo del concello de Vigo, sino de la comarca, talleres, conferencias, siempre hemos cubierto las expectativas de respuesta por parte del público. Yo creo que aquí se nos plantea también un tema de calidad versus cantidad, ¿no? Es decir, está claro que nos interesa que el público crezca, pero no es igual ir a ver un partido de fútbol que ir a ver una exposición. No, teatro, una exposición. Está claro que tiene que haber actividades que enriquezcan esa propuesta expositiva temporal, que nos den información, que nos hagan interaccionar con la propuesta expositiva del comisario o del artista, pero también está claro que yo a veces cuando viajo y hago turismo cultural echo de menos ese silencio del museo clásico, de estar delante de una obra y que no haya 40.000 personas alrededor con las cámaras, con el guía hablando en 25.000 idiomas. El museo también pienso que debe ser un sitio de reflexión, un poco si quieres de recogimiento, de observación, ¿no? Recuperar un poco esa parte buena de la idea del museo decimonónico como lugar de contemplación lenta y de reflexión. ¿Y cómo podemos encontrar ese equilibrio? Claro. Yo creo que hay un conflicto ahí entre cantidad y cantidad que tenemos que aprender a gestionarlo. Para eso creo que es muy importante tener muy bien medidas las actividades que haces de dinamización de públicos para cada exposición temporal. Es decir, hay momentos puntuales en los que sí el museo puede estar abarrotado porque hay una actividad específica que se hace como una exposición, pero también están bien esas horas muertas en las que casi no hay nadie y te vas a dar una vuelta por el museo a disfrutar en silencio, ¿no? En compañía de las fantásticas obras de arte que están allí colgadas para eso, ¿no? Para ese disfrute en soledad. Concejal. Sí, hay un tema que digamos un pie de este supuesto trípode que manejamos, de cómo realmente buscar una empatía superior. Yo no sé si es un trípode, una araña, o que empiezan a salir patas por todos lados. Esa empatía entre una sociedad y realmente su red museística. Su red museística en el concepto ese que manejamos. Entonces, hay algo que me gustaría, porque además es un tema que últimamente, por diversas razones, me encuentro muy implicado emocionalmente, que es con el mundo de la educación. Con el mundo de la educación. Y no cabe duda que el arte, en resumidas cuentas, y sus más variadas y diversas configuraciones, pintura, música, etcétera, necesita de un conocimiento, es el típico, de un conocimiento previo, ¿no? Que haga que realmente se conozca por al menos las bases de ese lenguaje que cada arte o cada tipo de arte tiene. Es evidente que la pintura, más allá de que te guste un cuadro o que te guste una obra, hay realmente toda una gama compleja de herramientas esenciales. Un lenguaje propio. Un lenguaje, en definitiva, lenguaje. Y ese lenguaje permanece la mayoría oculto para la mayor parte de las personas que no han tenido formación previa en eso. Entonces, creo que tiene que haber igual que debe haber una apuesta para que todo el mundo conociese un lenguaje musical a nivel por lo menos básico, para poder disfrutar más allá del sentido de lo que le aparece una obra o no, y que lo pueda realmente analizar básicamente, no pretendo otra cosa, desde el punto de vista de la armonía, de la técnica de composición, etcétera. Pues en la pintura, por ejemplo, sin ir más lejos, también se debía de poner en conocimiento del ciudadano que se forma en un mundo académico. Y eso no se está haciendo, quiero decir, creo que cuando estudiaba dábamos arte y en teoría te explicaban algunas de las herramientas básicas. Y era las grandes definiciones de las grandes corrientes, por lo menos, sobre todo. y hasta dónde se llegaba. Pero lo que es el lenguaje elemental,
de la pintura o de lo que es otro tipo de obra, no se sabe. Entonces, vamos y no podemos disfrutar. Lo digo lo digo con conocimiento propio, ¿no? No se puede disfrutar nada más que a un nivel muy primario, de me gusta, no me gusta, y muchas veces inducido por la fama del que firma, pero no realmente porque sepas admirar y reconocer aquello que hay expuesto. Es decir, que si uno trae un Dalí, por ejemplo, a un museo, seguramente se le llene el museo de gente que va a verlo, pero no muchos de ellos, la mayoría seguramente no acaben de interpretarlo. Eso es lo último que acabo de apuntar, pero sí que ocurre eso. Hay ¿no? algún libro que me sedujo de mi época de estudiante preuniversitario y ecléctico, ¿no? Y ecléctico, que era El mundo de la hermenéutica del arte, que era un escritor brasileño, donde decía esa dialéctica que hay, que no está resuelta, entre si, bueno, para admirar el arte tienes que tener conocimiento básico, por lo menos, elemental, de lo que es el lenguaje, o bien no hace falta, y una obra se encumbra simplemente porque guste más o menos, y guste a público que no sepa exactamente lo que es las propias arquitecturas de esa obra. ¿Algo el libro? No, vamos, dejaba la pregunta. No, venía a decir, no, ponía el ejemplo de una obra del Renacimiento que fue muy famosa, una obra religiosa, y que fue aceptada tan masivamente por la población, que la población sin conocimiento de arte la reconoció y la procesionó por toda su sociedad. Es decir, venía a decir un poco que no hacía falta conocimiento de lenguaje artístico, el que fuese, para poder disfrutar y consagrar una obra. Bueno, yo creo que cuando uno habla de lenguaje artístico, el arte moderno sin duda ahí juega un papel fundamental, ¿no? Porque efectivamente sí que juega con todos esos lenguajes, llevándolos más al extremo, tal vez, ¿no, Iñaki? Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Cayetano, que está claro que cuanta más información tengas sobre una obra que estás viendo, más la vas a disfrutar. Entonces, bueno, podría haber como distintos niveles de apreciación de esa obra. Yo siempre pongo ante los miedos que a veces se producen o las desconfianzas hacia el arte contemporáneo, que yo diría que afortunadamente cada vez son menos, siempre pongo el mismo ejemplo de que yo cuando veo un partido de béisbol no lo disfruto porque no entiendo nada, o sea, no sé lo que están haciendo, ni una corrida de toros, no sabría cuándo habría que agitar el pañuelo. Entonces, bueno, cualquier cosa, o si vas a ver una ópera, o si vas a ver cualquier otro tipo de espectáculo, si vas a ver un concierto de una orquesta sinfónica, en algún momento alguien te tiene que decir que no puedes aplaudir entre movimientos. Bueno, pues eso, cuanta más información tengas de la obra, que para eso también trabajan nuestros departamentos didácticos, también, como comentaba Javier, pues estas visitas de colegios, es un trabajo a largo plazo, pero es un trabajo que yo creo que irá dando sus frutos y que iremos viendo. Sí, pero sin embargo estoy yo pensando, por ejemplo, en la música, muchos artistas anglosajones, se me ocurre, por ejemplo, Bob Dylan, seguramente le gusta a muchísimas de las personas que nos están viendo y la mayoría de las letras seguramente no las entiende, pero sin embargo sí que tiene esa melodía o una armonía que sencillamente nos resulta agradable. En el arte también puede ocurrir eso, ¿no? Que sin tener esa información sencillamente veamos un cuadro en el que, pues a lo mejor un cuadro, se me ocurre un cuadro blanco con 4 trazos de colores y sencillamente digas, pues mira, me gusta, queda muy bonito en mi salón, sin embargo pueda tener un lenguaje artístico que tenga otro contenido, ¿no? Directamente. Eso puede ocurrir y eso es un debate también que está en la sociedad. ¿Puede ocurrir que parte de la falta de público que vaya a los museos también sea por miedo a no conocer o no entender lo que hay dentro de los museos?